trabajando referente a ese movimiento circular, pero entonces con carácter uniforme, ¿sí? Eso es lo que estamos, digamos, hoy llamados a trabajar. Entonces, pues la invitación era esta, muy práctica de tratar de ubicarnos un poquito en esta partecita. Vamos a tratar de ampliar un poquito aquí. Esos son algunos datos que están allá en sus guías. Ahí pues nuevamente he colocado como las ecuaciones que se han trabajado y me traje a colación los procedimientos que se han tomado en uno de los ejercicios. Aquí aparecen varias cosas en particular. Entonces, primero pues entender nuevamente que el movimiento circular uniforme está muy relacionado, digamos, con aquello que tiene que ver con el movimiento cuando era en línea recta, pero con carácter de uniformidad también. La única diferencia es que en este, ahora pues el proceso se va a hacer de forma circular. Entonces, como ustedes aprecian en este gráfico, como esta mariquita, por ejemplo, empieza a tomar, digamos, a describir un movimiento circular, y podríamos decir que es constante, teniendo en cuenta de que pues no va a variar la velocidad a la cual ella se está moviendo. Algo importante de este movimiento que ustedes de pronto ya han leído es que, como por ejemplo usted ve en esta mariquita, ella va, a pesar de que su magnitud es constante, como lo vamos a ver ahorita en ese vector de la velocidad, miren ese vector que sale ahí, ese vector es constante, pero ¿qué le está pasando a ese vector? Que está variando también una cosa. ¿Y qué es lo que está variando? La dirección, ¿cierto? O sea, le está cambiando constantemente su dirección. Entonces, como la mariquita, a pesar de que describe una trayectoria circular uniforme, esa uniformidad se entiende es en cuanto a la magnitud del vector, o sea que la medida del vector que tiene aquí, digamos, sea 10 metros sobre segundos, no va a variar. Pero lo que sí está variando es la dirección, o sea, constantemente le está variando. Y al variar esa dirección va a implicar entonces una aceleración, y una aceleración que va a estar dirigida hacia el centro de la circunferencia. Y entonces ese vector aceleración va a ser este. Ahí cambiamos, entonces mire que también es constante, no va a variar y se va a mantener, digamos, arraigado o atraído al centro de la circunferencia. Pero la magnitud también empieza a ser constante. Lo único que cambia entonces es su dirección, ¿sí? ¿Por qué cambia la dirección? Pues producto de la velocidad. Entonces, eso es lo importante en este movimiento, que el cuerpo entonces está presentando dos tipos de velocidades. Una que es con respecto a lo que mide el vector, ¿cierto? Que es la velocidad lineal o tangencial. Esa es la velocidad que está mostrando que es constante, la que le dan en algunos ejercicios o parámetros. Pero la velocidad angular realmente es la que está haciendo referencia al barrido del ángulo, es decir, cuánto tiempo es el que se gasta en hacer un ciclo o una revolución completa. Entonces, estos vectores tienen esa distinción. La velocidad lineal, repito, es constante en cuanto a magnitud, pero la dirección sí empieza a variar de manera tal que cuando transcurre el tiempo. Pero la velocidad angular sí es constante porque ya depende de un ángulo, ¿sí? O sea, la angular que le está diciendo que si, por ejemplo, esta mariquita vamos a colocarla, parte aquí y recorre, digamos, en un ángulo de 60 grados en 3 segundos, en un segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hace un barrido de un ángulo en la posición inicial a la posición final, o sea, digamos aquí de 0 a 60, pues 60 grados, en el caso sería más bien radianes,
sobre el tiempo que se gastó, un segundo. Entonces la velocidad angular sería 60 radianes por segundo. Quiere decir que recorre 60, hace un barrido de 60 grados por cada segundo que transcurre. Entonces ahí la velocidad angular, indistintamente donde vaya la mariquita, pues va a permanecer constante. Lo mismo le pasa a la velocidad tangencial lineal. Lo único que varía es la dirección. Entonces al variar su dirección, afecta a esa señora llamada aceleración. Hace que aparezca que es la aceleración centrípeta. Ahora, con lo que hemos dicho, pues hemos tratado de, como les dije en un primer momento, de retomar las ecuaciones que hemos empleado en ese tipo de movimientos. Entonces las ecuaciones más prácticas son el periodo. ¿Y el periodo a mí qué me define? El periodo realmente le da a definir es el tiempo en que se gasta un cuerpo en dar un cierto número de vueltas, ¿sí? O el tiempo que emplea en dar una vuelta. Entonces, por ejemplo, si yo digo, como en este caso y el que le aparece en la guía, en dar 5 vueltas se gasta por cada 5 vueltas 2 segundos. Entonces quiere decir que ese tiempo que está aquí es el que se gasta en cuánto, en dar una vuelta, ¿cierto? O sea, porque estamos diciendo que si en 2 segundos se gasta el tiempo que se gasta para dar 5 vueltas, entonces quiere decir que ese tiempo que está aquí implica que me está diciendo que el tiempo que se gasta por cada giro, vuelta o revolución completa que dé. Ahora la frecuencia. La frecuencia está prácticamente, si ustedes la observan ahí, como invertida, ¿sí? O sea, hay una relación directa entre la frecuencia y el periodo. De tal forma que, como les comenté en alguna ocasión, si yo multiplico este periodo por la frecuencia, me va a dar 1. Y aquí indistintamente yo puedo determinar, por ejemplo, cuánto es la frecuencia de este cuerpo si ya tengo el periodo. Y des en cuenta que la frecuencia generalmente aparece como segundo a la -1. O sea, una S y un -1 arriba. Eso es como tener la unidad de medida de los hertz, que es lo que tiene aquí, Hz. ¿Sí? Y entonces, según en sus guías, ¿cómo definíamos nosotros la frecuencia? Mira, aquí está. Vamos a ampliar un poquito para no... La frecuencia, perdón, esta es acá más concretamente. Esta. Mire, la frecuencia es la cantidad de giros que da el objeto en un segundo. O sea, aquí lo contrario prácticamente al periodo. ¿Sí? Si usted da cuenta, por eso aquí están invertidas. O sea, la relación, porque realmente cuando se multiplica esas inversas del periodo, que es este, que ya le vimos que era el tiempo empleado en el número de vueltas, y acá lo contrario, acá es el tiempo que, acá es la cantidad de vueltas que dan en un determinado tiempo. Entonces, por eso aquí en las ecuaciones a ustedes les aparecen estas representaciones, estas ecuaciones exactamente, ¿sí? Ahora, si yo tengo una de ellas, ¿puedo hallar la otra? Claro que sí. Aquí puedo simplemente hacer el cambio. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar y viceversa. La velocidad angular, como les decía, va a corresponder al número, digamos, de vueltas en cierta forma. ¿Por qué digo el número de vueltas? Porque hay muchas veces que creo que en uno de los ejercicios que está planteado, uno puede estimar la velocidad angular a partir de la frecuencia. ¿Sí? Que le decían tanto número de vueltas en cierto tiempo. Mire qué es esto. Sino que la velocidad angular le está diciendo aquí que simplemente 2pi es una vuelta completa. Y t es el tiempo o el periodo. ¿Sí? ¿Periodo qué implica? Como cuando le dicen a usted cuánto es el ciclo menstrual. Cada 28 días. Ah, es un periodo, o sea, una vuelta y volvemos al mismo cuento. ¿Cuánto es el periodo lunar? Lo mismo. ¿Cuánto es el periodo rotacional? ¿Cuánto es el periodo traslacional? Entonces mire que todo está relacionado con este periodo, entonces, que hace referencia al tiempo. En este caso, pues al tiempo de giro o el tiempo en el que se demora en dar una vuelta completa, un cuerpo. Entonces con ello podemos sacarlo. Entonces si eso es así, nosotros podríamos calcular la velocidad angular, por ejemplo, de la Tierra, asumiéndola como un proceso, como un movimiento circular uniforme. Y el periodo, por ejemplo,
si es el de las 24 horas, entonces, por ejemplo, ¿cuánto podría ser el periodo, la velocidad angular, perdón, en promedio? ¿Qué hacemos nosotros? Pues como el periodo son 24 horas, te tocaría convertir esas 24 horas ¿a qué? A segundos, ¿cierto? Que eso sería, más o menos una hora tiene 3600 segundos, multiplícalo por 24. Entonces 3600, si yo lo multiplico por 24, pues eso me da 86.400. Ahora yo le digo, van a dividir 2 por ese número pi, lo vamos a ir entre 86.400. Mire que eso nos va a dar una velocidad angular muy pequeña en ese tiempo, ¿sí? Asumiéndolo así. Entonces, eso es lo que vemos nosotros ahorita observar. Pero si ahorita le calcula la velocidad tangencial, supongámosle que el radio de la Tierra sea 48.000 kilómetros. Nos va a dar aparentemente muy pequeño, siempre y cuando la estamos asumiendo como una velocidad, perdón, un movimiento circular uniforme. Entonces, miren que estas magnitudes que están aquí, asociadas con estas ecuaciones, pues en última lo que está midiendo son, como le dije, cantidades que van a ser constantes durante todo un movimiento circular uniforme, como en este caso. Y expresar la velocidad angular como 2pi sobre periodo, como les estaba comentando, es el ciclo o la vuelta completa que da un determinado tiempo. O también, como ya dijimos, que el periodo, esto es como si tuviéramos 1 sobre t, ¿quién es? Es la frecuencia, mire, 1 sobre t, y aquí es como si tuviéramos 1 sobre t, de la frecuencia. Por eso la velocidad angular también la puedo expresar como 2 veces el valor de pi por la frecuencia. Entonces, esta es la relación, la forma como yo puedo llegar a ella. Y la velocidad lineal o tangencial, como un nombre le indica, es lineal porque va en línea recta, es uniforme en cuanto a la magnitud, y ella se expresa como también una forma particular a partir de la velocidad angular. O sea, yo puedo tomar la velocidad angular y multiplicarla por el radio, y entonces me origina la velocidad tangencial. También la puedo ver que ella, pues, como la velocidad angular es 2pi por f, desde aquí aparece 2pi por f, y el radio, pues el que está acá, haciendo el cambio. O sea, cualquiera de las dos formas, o incluso esta de acá también, porque frecuencia es 1 sobre t. Entonces, cualquiera de estas tres formas es válida para poder encontrar la velocidad lineal o tangencial. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad lineal y la velocidad angular? Radica en que la velocidad angular pues está asociada a un ángulo de barrio, en este caso en radianes, y la velocidad lineal o tangencial depende mucho de quién, del radio de la circunferencia. Que ahorita vamos a hacer, digamos, un ejercicio práctico por parte de ustedes para que estimen esos valores. Ahora, ya habíamos dicho en el simulador que estamos tomando con la mariquita, cómo existe la aceleración normal o centrípeta. Otros le llaman aceleración radial. Pues en este caso nosotros la vamos a tomar como aceleración centrípeta. Ahora, ¿ella cómo se expresa? Escoge la velocidad lineal o tangencial elevado al cuadrado y dividirla entre el radio. O también es multiplicar la velocidad angular, que está en un primer momento elevado al cuadrado. Ese resultado se va a multiplicar por el valor de R, R siendo el radio de la circunferencia. Entonces, aquí aparecen estas dos expresiones que son prácticas para ese trabajo. De esa forma, entonces vamos a retomar uno de los ejercicios que están planteados en la guía, que algunos ya los han trabajado y me han enviado, digamos, evidencia esta parte. Dice que las aspas de un molino de viento tienen una longitud de 3.2 metros. Ahora, si un punto en el borde de una de las aspas se mueve a 15 metros sobre segundo, ojo, cuando a mí ya me dan aquí esta unidad de medida, inmediatamente tengo que asumir de que esto es una velocidad lineal o tangencial. ¿Por qué no es una velocidad angular? Porque mire las unidades. Está en metros sobre segundo, primero que todo. ¿Sí? Si estuviera en 15 radianes sobre segundo, de inmediatamente digo, eso es una velocidad angular.
pero aquí es una velocidad lineal o tangencial, puesto que las unidades están dadas para que sea una velocidad más afectada por la magnitud y por el radio, perdón, que por el propio ángulo. Ahora, nos piden es estimar cuántas vueltas realiza la aspa en un segundo y cuál es la velocidad angular. Entonces, hay que sacar los datos. Tenemos un radio, tenemos la velocidad tangencial. Hay que partir de lo que ya tenemos. Yo digo que hay que partir de la velocidad lineal o tangencial, puesto que me están preguntando exactamente aquí por las vueltas. Y las vueltas les dije que estaba asociado mucho a la frecuencia, o sea, con qué regularidad o cuántas vueltas las que usted se da en un determinado tiempo. Que es diferente el periodo. El periodo sí es el tiempo que se emplea en dar, por ejemplo, un giro completo. Entonces, esta velocidad lineal o tangencial, nosotros la vamos a tomar de esta forma. ¿Por qué la tomo así? Porque a mí lo que me interesa, ¿y por qué no tomé la otra ecuación? Vea, ¿ustedes se acuerdan de la velocidad lineal o tangencial que puede estar expresada en función de la velocidad angular por el radio? O esta otra, o esta otra. ¿Cuál de las tres me sirve? Esta de aquí. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Porque yo necesito hallar la frecuencia. ¿La frecuencia quién es? Pues va a ser el número de vueltas que va a realizar la aspa en un segundo, que eso es lo que me va a arrojar ahorita acá. Entonces, de esta ecuación yo voy a despejar f. Entonces, ustedes se dan cuenta, el 2pi y el radio están multiplicando la frecuencia. Entonces irían a dividir. ¿A quién? A la velocidad tangencial. Entonces, por eso que queda que la frecuencia es igual a la velocidad tangencial sobre 2pi por r. Y haciendo la sustitución correspondiente, pues entonces tenemos que la velocidad tangencial o lineal es de 15 metros sobre segundo. Lo demás, el 2 y el pi, se van a multiplicar asumiendo el pi como un valor cercano a 3,14 y el radio ya lo identificamos ahí que es de 3,2 metros. Haciendo cálculos, multiplicando lo del denominador y luego el resultado lo divido entre lo que tiene aquí el numerador que es 15, te resulta que esa frecuencia, las vueltas que realiza el aspa en un segundo es de 0,75, o sea, no alcanza a dar una vuelta completa la aspa, ¿cierto? Le falta porque está diciendo que 0,75 vueltas con respecto al segundo. O sea, da 3/4 de vueltas exactamente, aproximadamente. Ahora, para estimar la velocidad angular, entonces yo parto de esta ecuación que dice que es 2pi por f, donde f pues es la frecuencia que acabamos de hallar, que nos dio 0,75 Hz. Ahora entonces lo que estamos haciendo aquí es una sustitución. 2pi por 0,75 Hz. 2 por 3 da 6,28 y al multiplicarlo por 0,75 me da aproximadamente igual a 4,71 radianes sobre segundo. Y aquí tenemos entonces ya digamos, las respuestas a estos dos interrogantes que nos estaban haciendo en un primer momento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ten en cuenta aquí de pronto que al 2pi le coloqué radianes porque estamos trabajando en radianes. Sí, 3,14 radian. Si estuviéramos trabajando en grados sería 180 grados, pero son radianes. Este otro. Dice que la aceleración centrípeta de la rueda de juegos en un parque de diversión es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si el diámetro de la tracción es de 8 metros, ojo, porque están diciendo el diámetro, o sea que aquí no puedo tomar
Exactamente eso como el radio, si no tengo que tomar la mitad, 4 metros. Y hay que determinar entonces la velocidad angular, la tangencial y el periodo. Entonces, vamos en ese estricto orden, a ver, con los datos que ya tenemos. Velocidad angular. Entonces, como tengo la aceleración centrípeta y el radio, entonces de esta ecuación yo voy a tratar de despejar aquí a W. Y entonces ese R, que es el radio, está multiplicando a W, pasaría a dividir con la aceleración centrípeta. Por lo tanto, W quedaría aceleración centrípeta sobre radio, reemplazando que a 10 sobre 4. Las unidades le va a quedar ¿en qué? Aquí tengo un error, aquí son... no, sí estamos bien, mentiras. ¿Sí? Aceleración centrípeta, metros por segundo al cuadrado. Aquí los metros se cancelan. Aquí en este no va a dar al cuadrado, sino que va a dar radianes al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acá lo corregí, sobre segundo al cuadrado. Y luego, al extraer la raíz cuadrada 2.5, pues me da 1.58 radianes por segundo. Ahora, si yo necesito determinar la velocidad lineal o tangencial, entonces esta tengo que pues comprometerme a utilizar cualquiera de las ecuaciones. Yo voy a trabajar esta porque pues está más asociada a los datos que ya tengo. Tengo la velocidad angular y tengo el radio, creo que acabé de hallar, y el radio también lo dieron en un primer momento. La velocidad angular es 1.58 radianes sobre segundo por la distancia que son 4 metros. Multiplico y entonces esto me daría 6.32 metros sobre segundo. Ojo a las unidades y por qué hace el radian. No se escribe, se quiere unidades de metros por segundo porque aquí estamos hablando ya de una cuestión de una magnitud, ¿sí? Y ya no depende de un ángulo, sino que depende del radio. Ahora, para determinar el periodo del movimiento, utilizo esta ecuación de la velocidad angular, que es igual a 2pi sobre periodo. De ahí yo despejo la letra T, entonces está dividiendo, paso a multiplicar con W. O sea, paso a tomar poder ahorita hacia allá el periodo, ¿sí? Entonces despejando, entonces nos queda que el periodo es igual a 2pi sobre W, que es la velocidad angular. Reemplazando me queda que esto es igual a 2pi radianes sobre 1.58 radianes sobre segundo. Entonces, aquí los radianes con radianes se van a cancelar como unidad de medida y me queda solamente segundos. Por lo tanto, al dividir estos dos resultados, me da un valor aproximado de 3,97 segundos. O sea, ese es el tiempo que se está gastando en dar una vuelta, digamos, completa la rueda de este juego de parques de diversión. Yo coloqué una adicional que haya la frecuencia. La frecuencia entonces parto de lo que ya nosotros sabemos, que es 1 sobre t, como llamamos el periodo. Entonces quiere decir que está en cada cuarto, está realizando un cuarto de vuelta en un segundo, ¿sí? Que son los hertz. Entonces esta es la forma de cómo poder calcular algunas variables de movimiento circular uniforme. Ahora, muchachos, vamos a estimar las variables que se puedan determinar para dichos cuerpos en diferentes partes de un elemento circular y hay que ubicarlos en diferentes posiciones. Es por decir algo. Me voy a salir de aquí, me voy acá. Con este simulador del otro lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que el cuerpo está en esta descripción circular uniforme
pero vamos a variar, por ejemplo, la posición del cuerpo en esa trayectoria circular. Es decir, podemos nosotros tratar de ubicarlos en diferentes puntos a ver qué sucede. Entonces, por ejemplo, si yo coloco, vamos a buscarlo aquí, este, aquí, bueno, esto. Ahora entonces vamos a suponer nosotros que podemos ubicar objetos en distintos en ellos. Entonces vamos a ubicar primero que todo. Vamos a suponer que aquí está el punto de la circunferencia. Centro. Ahora voy a ubicar radio. De aquí hasta acá. Vamos a darle el color azul. Que no me quedó. Listo, azul. Y ahí vamos a dibujar otro de color rojo. Azul este. Listo. Entonces ustedes observan que hay dos radios diferentes. Y vamos a ubicar dos objetos aquí. Aquí está la estrella, que va a ser, digamos, un primer cuerpo. Y esta otra estrella va a estar aquí. Les hago una pregunta ahorita. Suponga que los dos parten al mismo tiempo. ¿Sí? Eh, ¿Cómo es la velocidad angular y cómo es la velocidad lineal en cada uno de ellos? Escucho comentarios de ustedes, por favor. ¿Cómo será la velocidad lineal o tangencial y cómo será omega? O sea, la velocidad angular. Dejo aquí. Listo. Hago las dos preguntas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo será el comportamiento? Calculen la velocidad angular para este radio y para este de acá. Y si quieren le vamos a dar valores. Vamos a tomar otra vez la tinta negra aquí. Entonces el radio 1 y este de aquí, radio 2. Listo. Entonces, radio 1, coloquémosle 3 centímetros. Radio sub 2, 4 centímetros. Ahora,
Como necesito hacer una comparación, mejor dicho, entre la velocidad angular y la velocidad tangencial entre estos dos cuerpos que están en diferentes posiciones, entonces recuerden ustedes las fórmulas que estábamos trabajando con estas. Ya tengo el radio, ¿cierto? Bueno, debemos adicional a ello que en este caso emplean un tiempo entre una vuelta completa. Vamos a ver. Vamos a hacer el cálculo para decir cuánto demora dando una vuelta completa a este simulador. Te vamos a estimar un valor como tal para ver cuánto es el tiempo. Así dando como un consenso para estimarlo, mejor dicho. Te vamos a partir de ahí. Vamos a sincronizar y a estimar el valor de ese tiempo. Dando la vuelta, se gasta más o menos 8 segundos, digamos, dar una vueltica. Entonces, vamos a calcular así con un tiempo. Ambos, en llegar a las mismas posiciones, como van a arrancar con la misma velocidad y todo, entonces se supone que los dos cuerpos van a gastar 8 segundos. La pregunta, entonces, ¿cuál es la velocidad angular del uno y del otro? ¿Cómo serán? Pues entonces en este caso, si yo voy a emplear las ecuaciones de la velocidad angular, dense cuenta ustedes que la velocidad angular depende solamente del tiempo. Como ambos cuerpos tienen el mismo tiempo, implica de que ambos hacen el mismo barrido del ángulo. En este caso, digamos un giro completo. Entonces, ese giro completo, ¿en qué va a estar determinado? Pues en la famosa velocidad angular que se define en este caso. Vamos a estimarlo solamente con un giro completo que es de 2pi, de 2pi radianes. Listo. Ahora, el tiempo, pues el periodo. Listo. ¿Qué quiere decir? Que como ambos cuerpos, si salen al mismo tiempo, cuando la roja llegue aquí otra vez, la azul habrá dado también una vuelta y llegará acá. Conclusión, las velocidades angulares son iguales para los dos cuerpos. Aquí son iguales. Porque el tiempo es el mismo para ambos. Ahora, ¿cómo será la velocidad tangencial? Pues entonces esa sí va a variar. ¿Por qué digo que va a variar? Porque es en cuenta que la velocidad lineal o tangencial, si yo voy a emplear esta, digámoslo así, entonces mire que simplemente escoge la velocidad angular y multiplicarla por el radio, ¿sí? O como en este caso, puedo estimarla multiplicando 2pi por r por f. Y también ya tengo el periodo o la frecuencia, como en este caso, periodo y frecuencia. Cualquiera de las tres ecuaciones va a conducir a la misma respuesta. Ahora vamos a suponer que usamos esta. Entonces la velocidad lineal o tangencial, la vamos a tomar ahí, que es esta, ¿sí? Entonces aquí sí ya era una variación. ¿Para qué? Para la estrella de color rojo como la de color azul. ¿Por qué razón? Porque el radio, mire que en este caso tiene que darle un mayor, pues una mayor velocidad tangencial a quien tenga mayor radio, ¿cierto? Porque es lógico. Si por ejemplo la velocidad angular en este caso sea de, vamos a ponerlo así hipotéticamente, pongámosle 10 radianes por segundo,
¿Y el radio 1 de cuánto es? De 3. Entonces nos daría 30 metros sobre segundo. O, perdón, centímetros sobre segundo, es un centímetro. Y si ahorita la otra cambia, el ángulo es mayor, te sería ya 10 por 4, 40. Quiere decir que la velocidad tangencial o lineal va a aumentar a medida que aumenta el radio. Por lo tanto, así la tenido yo, por decir alguna estrella aquí de color azul, aquí, sería que la misma velocidad angular que la de rojo, de pronto sí, pero la tangencial sí cambia porque el radio es mayor para la de azul que la de rojo. Entonces, eso quería mostrarles en esta parte también de cómo se puede distinguir esas variaciones con lo uno y lo otro. Bueno, eso es como lo fundamental o clave en este tipo de ejercicio. No sé si tengan las